Nos vieron pequeñas cuando éramos gigantes. La ciudad. A pesar de la vida que me ha tocado, llena de dolores y sacrificios, mi infancia guarda ese resplandor que afecta a ricos y pobres por igual y nos hace pensar que fue la época de mayor felicidad. Si no, qué miserable no dibuja una sonrisa cuando le ilumina la luz de los primeros años. A decir verdad, nací en el seno de una familia bien acomodada. Mi padre, Matías Azurduy, era hijo de españoles de Navarra y mi madre, Eulalia Bermúdez, una mestiza cuyos orígenes ella misma prefirió olvidar. Me acuerdo que aseguraba que había nacido debajo de una piedra y después se reía. Como casi todas las mujeres chuquisaqueñas, madre era una mujer callada, pero con un corazón y una voluntad enormes. No recuerdo que nos enseñara con palabras. Se aprendía a ser fuerte como ella por el solo hecho de estar a su lado. Pero era tan reservada que, por ejemplo, jamás me contó que había perdido un niño, el que habría sido mi hermano mayor. Eso lo supe gracias a padre, porque él sí que era hablador. Pucha, que era charlatán mi tatita Matías. Y dicen que lo era mucho más, pero con la muerte de mi hermano mayor se le había apagado un poco la voz. Cuentan también que cuando nací, un destello de alegría le volvió al rostro y desde ese preciso instante me trató como a un hombre. Sobre el día de mi nacimiento, nada dijeron ni las buenas ni las malas lenguas. Ninguna estrella brilló más fuerte que las demás, ninguna lechuza cantó de manera anormal, ni las comadronas de la hacienda observaron alguna rareza en las hojas de coca. Tampoco madre había sentido olores singulares, ni a padre le había dolido alguna muela. Aquella mañana, madre se dirigió al río, acompañada de las comadronas de la hacienda, y volvió unas horas más tarde conmigo en brazos. Nací a orillas del río Chico, en las haciendas de Toroca. ¿Conoces? Ahí se hallaba nuestra casa, rodeada de grandes corrales y extensos campos de sembrado. Y un poco más allá, los cerros nos protegían de los vientos helados, especialmente en invierno. Mis primeros años fueron tranquilos. Padre había vuelto a sonreír y los negocios con el ganado y las hortalizas habían mejorado considerablemente. Dicen que yo ni siquiera había aprendido a caminar cuando padre me llevó a cabalgar con él por primera vez. Pocos años más tarde, ya no se conformaba con tenerme a su lado, sino que se esforzaba en instruirme en las habilidades de un buen ganadero. Esto lo recuerdo bien. Mirando al ganado se conoce a su dueño, dijo un día mientras fumaba un enorme cigarro. Sin embargo, a una niña de 4 años poco podía importarle tamaña afirmación, de modo que me limité a responderle que las vacas eran tontas y miedosas y que por eso obedecían. No, Juana, las vacas son muy listas, pero es verdad que son miedosas y a veces el miedo es más poderoso que la inteligencia, ¿entiendes? Yo no le tengo miedo a nada, exclamé, y desde el poste en que me hallaba haciendo equilibrio me arrojé a los brazos de padre. Esa es mi niña. Como mandaba la tradición, a los 5 años me celebraron el Chuscharuto. El sol de aquel enero se había puesto sobre nuestras cabezas y los carruajes y caballos de las haciendas vecinas llegaban de todas direcciones. Los primeros en llegar fueron tía Petrona y tío Francisco. Tía Petrona, hermana de padre, era de esas que por querer hacer mucho terminan sin hacer nada, es decir, un manojo de nervios. Así aconteció también ese día, que quiso ayudar a las cocineras, a las que adornaban la estancia con flores y figuras de papel, a las que servían la bebida e incluso a las que cuidaban a los niños. Por supuesto no ayudó a nadie. Solo se veía su enorme cuerpo bambaleándose, yendo y viniendo de un lado para el otro, opinando sobre esto y aquello. También recuerdo a los Padilla, don Melchor y doña Eugenia Gallardo, quienes se habían vuelto muy amigos de la familia. Los acompañaba el pequeño Manuel, su único hijo varón, al que yo le aseguraba, desde que nos vimos por primera vez, que terminaríamos casándonos. Y verás que tenía razón. Las mujeres siempre tenemos razón. A la hora de la comida no faltaron los tamales de charqui ni los vasos de chicha. Los platos de madre eran famosos en Toroca, ya que nadie podía igualar el sabor de sus comidas, ni fermentar la chicha hasta el punto exacto en que los invitados no conseguían dejar de beber. Luego, en cierto momento, todos se reunieron a mi alrededor.
bajo las telas que nos brindaban una sombra exquisita, y comenzaron a cortarme las trenzas. Después de decir algunas palabras de buen augurio, cada invitado me ofrecía unas monedas a cambio de un trozo de mi cabello. Por supuesto, las mejores palabras fueron de padre, que no paraba de decir que yo era su hija amada y que le hubiese gustado habitar un mundo donde las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres. Tal vez por ello, padre me crió con todas las libertades que les eran permitidas a los machos. Por las mañanas, a pesar de los reproches de madre, me enseñaba a cabalgar. Al mediodía me enseñaba a leer, a pesar de los reproches de madre. Y a la noche me enseñaba a usar la espada, a pesar de los reproches de madre. Incluso se me permitió usar pantalón, cosa que disgustaba mucho a las mujeres de la hacienda, madre incluida. Tras 2 inviernos, mis cabellos volvieron a crecer y recuerdo que a madre le gustaba sentarse conmigo sobre un viejo tronco de sauce para instruirme en el riguroso arte de cepillar y trenzar el pelo. Más tarde la primavera volvió a florecer los campos y pronto vinieron las cosechas de papa. Luego en el verano nos dedicaríamos a las fiestas del Año Nuevo y ya entrado el carnaval recogeríamos las habas y choclos que habíamos sembrado. Sin embargo, llegados los días de calor, la realidad fue otra. «¡Baja de ahí, Juana! ¡Tenemos que irnos!», gritó padre. El frondoso álamo me servía de refugio. Abajo todo estaba preparado: la carreta, los caballos, madre y mi hermana Rosalía. Sí, en el tiempo en que me hubo crecido el cabello, madre me había parido una hermana, Rosalía. Vaya que éramos diferentes. Rosalía era blanca como tía Petrona y yo tenía la piel de madre, como el calor de la canela. «¡Es por tu bien!», seguía gritando padre. Sacó su pipa, la encendió con una tranquilidad abrumadora e intentó convencerme de que querían un futuro mejor para mí. Es decir, yo era el motivo por el que nos íbamos, pero yo no me quería ir. Padre listó entonces las bondades de la ciudad, que había edificios lindos, lugares para comprar golosinas, escuelas para aprender a leer y escribir, niños de otras provincias y una larga lista de las cosas que deberían haberme tentado. Pero, ¿para qué quería edificios si tenía las montañas? ¿Para qué las golosinas si tenía los postres de madre? Además, ya sabía leer y hasta podía escribir mi nombre. ¿Qué más podía aprender? Lo que me convenció de verdad fue el cinturón de padre. Pucha que era convincente cuando quería. Bajé inmediatamente y las lágrimas brotaron en contra de mi voluntad. Padre me miró con ternura y me aseguró que todo iba a estar bien, que era lo mejor que nos podía pasar, que íbamos a tener un futuro mejor. No le creí. Recuerdo con exactitud la llegada a Chuquisaca. Las casas eran elegantes y se sucedían una al lado de la otra, formando largas calles por donde iban y venían carruajes de diversos tipos y colores. El nuestro era colorado y era el mejor del mundo. Al menos eso pensaba hasta que vi pasar a otro, al que le habían colocado faroles de oro a los costados. Mientras tanto, padre nos iba relatando la importancia de esta ciudad, que en aquel entonces pertenecía a lo que se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Tan importante es, se enorgullecía padre, que aquí está la Universidad de San Francisco Xavier, la Audiencia y el Arzobispado. Chuquisaca es la envidia de las demás ciudades. Me pasé varios meses investigando la ciudad y un día, cerca de mi 8º cumpleaños, recibí las primeras lecciones de civilización. Padre quería comprar unas tablas de madera y para que no me aburriese la carpintería de don Domingo, me dejó en el nuevo mundo de los dulces. Era la primera vez que entraba en semejante lugar, un universo desconocido, repleto de golosinas de todas las formas y colores. Tanto era mi asombro que me quedé paralizada, dificultando el paso de los demás. «¡Fuera, fuera!», gritó el comerciante desde el mostrador. «¡Molestáis a la buena gente!». Con gran susto me puse al lado de una pequeña estantería donde vi unos caramelos de miel de caña, y justo cuando iba a tocarlos recibí un bastonazo en los dedos que me dolió hasta los huesos.
El ruido seco del bastón se grabó en mi piel y en mi memoria para siempre. Llamé a padre con furia y dolor. Grité más fuerte y al rato padre entró con gran agitación. ¿Pero qué pasa? Nada grave, distinguido señor, intentó calmarle el tendero. Estos hijos de indios que creen que pueden tocar lo que se les ocurra. Por suerte todavía está en buena edad para educarla, porque si el árbol es demasiado viejo... Y otro golpe seco se escuchó en la tienda. Pero esta vez se trató del puñetazo que padre había asestado al vendedor. Vamos, hija, no hay que detenerse en casa de ignorantes, sentenció. Disculpad, estimado señor, se lamentaba el español desde el suelo mientras se incorporaba lentamente. Pensé que era una india de esas que... Afuera, cerca de la plaza, un brujo ambulante nos hizo olvidar enseguida lo sucedido. Tocaba un extraño instrumento. ¿Cómo se llama?, pregunté. ¿Qué cosa, mi hermosa niña?, habló el brujo. ¿El instrumento o la melodía? Las dos cosas. Ah, eres muy curiosa, dijo. Esto es una armónica. Funciona así, soplando. E hizo sonar 2 o 3 notas. Y la canción habla de alguien llamado Mambrú, que peleó en importantes batallas allá por tierras europeas. Pero para niñas tan curiosas tengo algo más interesante. ¿Quieres saber qué te depara el destino? Miré a padre y sin palabras entendió mis súplicas. Bueno, pero por única vez, dijo, y no se lo cuentes a tu madre, que después me sale con cosas de brujería, gualichos y quién sabe qué barbaridades más. Prepárese, señor, atenta señorita, el futuro será revelado a través de Rafael. Nunca en mi vida había visto un mono, y menos uno adornado con ropa de colores y un sombrero rojo de caballero. Hasta entonces había estado cubierto comiendo alguna especie de galleta. Cuando se sintió llamado al trabajo, abandonó la galleta y al ritmo de Mambrú se fue a la guerra, de la armónica del brujo, subió sobre una diminuta cómoda o una mesita con cajoneras, dio vueltas con aire ceremonioso y por fin abrió un cajoncito y extrajo un sobre. Lo agitó en el aire, emitió algunos chillidos y se lo entregó a su amo. Gracias, Rafael, dijo éste mientras abría el sobre y sacaba una tarjeta con una sencilla pero asombrosa ilustración. Clarito me acuerdo que en el dibujo un escorpión mordía a un curandero. Había una vez un yatiri, comenzó a narrar el brujo, o sea, un hombre sabio que vive en las montañas, que se sentó a descansar a orillas del lago Titicaca. Un día, mientras mascaba sus hojas de coca, vio a un alacrán curioso que trepaba por una roca y que terminó cayendo al agua. Al ver que el animalito se estaba ahogando, decidió ayudarle. Pero el alacrán, tan pronto como sintió el contacto con la mano del yatiri, le picó. El yatiri se succionó la herida con la boca y escupió el veneno. ¿Y qué creen que hizo? Ahogó al bicho, por supuesto, dijo padre. ¿Lo salvó de nuevo?, pregunté yo. Así es. El yatiri lo intentó por segunda vez, aunque lamentablemente recibió otro pinchazo. De modo que se dio por vencido. Muy bien, hermano alacrán, tu naturaleza es picar, pero la mía es ayudar. Tu naturaleza no va a cambiar la mía. Y diciendo esto, el yatiri buscó una rama y le salvó la vida. Miré a padre hechizada. Una hermosa historia, dijo padre. Hay gente que es como es. Pequeña, susurró el brujo arrodillándose ante mí. Nunca, nunca dejes que nadie cambie tu esencia.